establecida en la Constitución de la República, en la Ley 17607, que rige los municipios, y así también como cualquier disposición legal afine a la municipalidad. ¿Lo jura? Sí, juro. Si así fuere, que Dios y el municipio la recompensen. De lo contrario, que la tenga en cuenta. Queda usted formalmente posicionada y juramentada como alcaldesa del municipio de La Vega. ¡Bien, bien! Bueno, tras meses de incertidumbre y opiniones encontradas, las autoridades municipales de La Vega decidieron no reconocer la renuncia de Custodio y designarla como alcaldesa, o reconocer, mejor dicho, digamos que la desrenuncia sería, mientras un tribunal rechazaba los recursos legales interpuestos por la oposición. Desde su juramentación este pasado viernes, la oposición ha levantado la voz para declarar una inconstitucionalidad de la medida. Tanto el PLD como Fuerza del Pueblo ya han indicado que presentarán nuevos recursos judiciales para que se anule la decisión. Hemos querido esta noche llamar a José Dantes, que es el representante político, digamos que legal, director legal del Partido de la Liberación Dominicana y además miembro de ese comité político de ese partido de oposición. José, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Buenas noches, Yulisa, mucho gusto estar aquí. Hay que tener la voz contraria para hacer un poco de balance de qué es lo que está pasando. Hay muchos comentarios respecto de la designación de la señora Custodio, o mejor dicho, de la desrenuncia de la señora Custodio, que había sido registrada en la Junta Central Electoral y en el mismo ayuntamiento. La sala de regidores había conocido ya el tema de la renuncia, pero le dieron para atrás. Tú tienes una especialidad en el derecho político, los partidos políticos, la experiencia de lo que pasa en el país y cómo se manejan estas cosas. Muchas personas conocidas en la materia dicen que podía darle para atrás a la renuncia, aunque hay algunos tiempos, y otros dicen que no se podía. ¿Qué dice? ¿Qué piensa la oposición? Bueno, hay que ver algo. Lo primero es que creo que en ningún país del mundo, en ninguna institución ni empresa, usted puede renunciar y a los 2 meses y medio decir, mira, tú sabes qué, no, dámela para atrás. Yo creo que realmente eso es un absurdo fáctico, eso es algo que nunca debió ni siquiera permitirse, porque además se supone que nosotros estamos bajo un estado de derecho, donde hay que respetar la Constitución y la ley. Entonces, cuando tú te vas a la ley de los municipios, la 176-07, en el artículo 43 dice claramente cómo tú pierdes la condición de síndico, de vicesíndico o de regidor. Y entre las 7 causas por las cuales tú pierdes la condición, una es la renuncia puesta por escrito ante el Consejo Municipal. O sea que tan pronto como ella puso su renuncia, ya automáticamente ella perdió la condición de vicealcaldesa, por lo que no había forma legal para, en este caso, desconocer y juramentarla 2 meses y medio después, pero mucho más grave aún, designar a un vicesíndico, a un vicealcalde en este caso, porque realmente todo esto va en contra de un principio constitucional que es el de la soberanía popular, que es del pueblo y es del pueblo que en virtud de un derecho fundamental al de la votación, al de elegir, ¿no?, escoge sus autoridades que le representan. O sea que aquí se ha violado la Constitución, se ha violado la Ley 176-07, se han violado los principios más básicos y elementales de la prudencia y de la ética también. ¿Por qué no se puede desconocer la renuncia, José? Porque ciertamente en materia electoral la sustituta o sustituto de un alcalde es el vicealcalde. Fue porque la gente votó de manera directa o indirecta, porque era la pareja de boleta del candidato a alcalde, que en el caso de la especie, Kelvin Cruz, y ganó inclusive con una amplia mayoría. Ella sería la candidata natural a sustituir a esa persona. Pero ella renuncia, pasaron los 30 días, entiendo que pasaron más, 40 y tantos días. Más. Y la renuncia se registró en la Junta Central Electoral y el Consejo de Regidores. ¿Por qué no podía hacerse revocable la renuncia que en principio se dijo que era irrevocable? ¿Por qué no desconocer la renuncia si ella quiso volver hacia atrás?
porque es que tal y como te digo, la ley 17607 dice que se pierde la condición tan pronto tú depositas la renuncia por escrito. O sea, ya tú no estás revestida de, vamos a decir, de esa función, de esa posición. ¿Por qué? Porque tú, a través de un acto unilateral, le has puesto fin a tu interés de mantenerte en esa función, por las causas que fuera, que ella en este caso dijo que había sido por presión del partido de gobierno, porque no la querían a ella, querían poner a alguien vinculado al exalcalde para manejar el ministerio que está manejando actualmente y la alcaldía por otro lado. Entonces, no es posible que de una ilegalidad no surja algo legal. Entonces, la ley es clara, vuelvo y digo, y se supone que los primeros que deben cumplir con la ley son los poderes públicos. Entonces, tan pronto como ella, a finales de agosto, presenta su renuncia, transcurren prácticamente más de 2 meses y medio para que se reconsidere. Pero, ¿qué ocurre? Lo que se produce aquí no es ni siquiera la solicitud de ella pidiendo la reconsideración, no, sino otro acto unilateral del Consejo donde dice vamos a desconocer la carta y te vamos a juramentar. Y las primeras declaraciones que ella da es que ella no se prestaría para hacer nunca algo que esté al margen de la ley. Y lo que hace precisamente el primer acto del cual ella forma parte como cómplice activa es violar la ley 17607, desconocer el principio de la soberanía popular y la facultad que tiene en este caso el pueblo de La Vega para que pueda escoger a autoridades nuevas, porque la renuncia es efectiva. Tú no puedes retrotraerla a un estado anterior luego de más de 60 días. Es un absurdo. ¿Cuáles son las opciones? Si ya se juramentó a la señora Amparo Custodio como alcalde de La Vega, aún habiendo renunciado, y todo lo que ya tú has analizado y que mucha gente conoce. La Vega duró casi 3 meses sin alcalde. No, tuvo un alcalde interino, porque ahí es donde vamos de nuevo. Pero no hay una legitimidad ahí. Claro, en bueno, el no caso hay una electoral. legitimidad. Sí, pero hay una ley que indica en cuáles casos tú suples. Porque igual pasa, por ejemplo, con los diputados, con los senadores. La Constitución, ciertamente, la Constitución, no ley, en este caso dice que en ausencia definitiva de un senador o de un diputado, ¿no?, se sustituye de una manera X. Si a eso vamos, entonces esto tampoco no cuenta con la legitimidad. Recordemos que este es un partido que con un diputado narcotraficante preso que se declaró culpable, tardó más de 2 años y medio para sustituirlo. O sea, este tipo de violación a la Constitución, a la ley, de socavar la institucionalidad democrática, no es algo nuevo. Es un partido que lo estamos viendo desde hace más de 2 años y pico, que realmente patea diariamente lo que es la institucionalidad. Entonces, lo que ocurre es que la ley sí faculta al Consejo Municipal para designar a alguien interinamente con carácter provisional para hacerse cargo de las funciones de alcalde. Entonces, esa designación que se hizo, tan pronto se producen las renuncias, es legal. Ahora, la sustitución definitiva, ¿qué debe ser? ¿Cómo tú realmente respetas el principio de la soberanía que reside en el pueblo y el principio de la supremacía de la Constitución y un derecho fundamental de la ciudadanía, que es a elegir, haciendo elecciones nuevas para escoger a un nuevo alcalde y a una nueva vicealcaldesa, que era lo que procedía? Y la ley electoral 2023 faculta a la Junta Central Electoral para llevar a cabo unas elecciones extraordinarias para cualquier otro fin que no sean los que expresamente están en ese cuerpo legal. O sea, que está todo el marco jurídico, todo el marco normativo para que se pudiese llevar a cabo ese proceso, pero el partido de gobierno, con su mayoría mecánica, pues hizo lo que ha estado haciendo en los últimos 4 años. ¿De dónde sale, porque ustedes los partidos políticos conocen y tienen una representación que pareciera amplia en La Vega,
¿De dónde sale la decisión de hacer que el Consejo de Regidores desconozca la renuncia de la hoy alcaldesa, porque hoy ya está juramentada como alcaldesa, y se desconozca su renuncia? ¿De dónde sale eso? Mira, no tengo conocimiento realmente de dónde sale. Lo cierto es que todo luce que a raíz del escándalo, a raíz del lío que se le arma allá en La Vega, a raíz de lo burdo que iban a querer hacer la sustitución, pues aparentemente vieron que el mal menor era hacer esta desfachatez. Y entonces se produce todo esto. Pero lo cierto es que independientemente de que no ha habido, vamos a decir, una alarma social, no es menos cierto que esto desconoce un principio fundamental también del Estado democrático. Nosotros estamos sustentados como una democracia representativa. Eso significa que el pueblo escoge a sus autoridades que los representan, tanto en el Congreso Nacional como en los municipios, como en el Poder Ejecutivo. Entonces, la legitimidad radica en esa elección que tú haces de manera directa a través del voto. Entonces, al esta señora haber perdido la condición, porque es que ella pierde la condición en función del artículo 43 de la ley, toda actuación del Estado, de sus poderes públicos y de sus instituciones tienen que estar sustentadas, amparadas en un principio, el de la legalidad. O sea, deben estar sustentados en la ley, por lo que desconocer la renuncia que habían aceptado hace casi 3 meses y juramentarla ahora y designar a un nuevo vicealcalde viola totalmente lo que es la Constitución y la Ley 17607. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vamos a recurrir ante las altas cortes con un recurso a los fines de invalidar ese acto ilegal e inconstitucional que lo que hace es que socava el principio democrático de la democracia representativa. José, ¿cuáles son las opciones? Ya ha dicho la oposición que se ha vulnerado el derecho de los demás, que si ya había renunciado había que llamar a nuevas elecciones, etcétera. ¿Cuáles son las opciones que le queda a la oposición ahora? Ir a las altas cortes. Nosotros vamos a ir al TSA para invalidar ese acto, en este caso municipal, que no está por encima de la ley 17607. O sea, tú pierdes la condición de funcionario electo, tú la pierdes, ya tú dejas de ser funcionario electo, ya tú no puedes representar. Entonces, todo lo que esa señora se atreva a firmar como alcaldesa va a ser ilegal y compromete hasta su responsabilidad penal en este caso. ¿Por qué? Porque estaría usurpando una función que ella no la tiene, porque ella renunció a dicha función hace más de 60 días. El Consejo en este caso también ha cometido una desviación de poder, que es un acto mediante el cual tú usas la función que tú tienes para fines distintos que los que la ley te ha facultado. Entonces, ellos no están facultados para designar a un vicealcalde. Ellos no están facultados. Un alcalde en este caso. No, pero voy con el vicealcalde. O sea, el vicealcalde colocar un vicealcalde. Colocar un vicealcalde. Que no fue a elecciones. La designación de un vicealcalde, efectivamente, que no cuenta con la legitimidad del voto del pueblo de La Vega, pero por otro lado, juramentar a alguien, o sea, volver a investir con una facultad a alguien que había renunciado a ella, volver a investir con una característica de alcaldesa a alguien que fue electa como vicealcaldesa y que perdió dicha condición hace más de 60 días, es una clara desviación de poder que los tribunales, en este caso el TSA, va a tener que, vamos a decir, enmendar. Porque si no, estamos ante las puertas de que aquí no se cumpla absolutamente nada, de una manera totalmente sin ningún tipo de prurito, que es lo que estamos viendo con este gobierno. Digamos que lo que dice la oposición o lo que entendemos nosotros, los que no estamos en partidos políticos organizados, es que se manda un mensaje de que no hay que cumplir los parámetros
las leyes y hablas hasta de la Constitución. Cuando se decide dar hacia atrás a una renuncia de una vicealcaldesa que renunció porque en un momento dijo que ni siquiera la iban a dejar gobernar la alcaldía, parece que lo que la motivó a renunciar se ha solucionado, entendemos nosotros, porque de renunciar amargamente, ahora juramentarse, digamos que felizmente, significa que lo que la motivó a irse, pues pareciera que ya no está y que la van a dejar gobernar. Pero la posición del vicealcalde, que no fue a elecciones, que no... la gente no votó por él para que estuviera en la alcaldía, digamos que tiene todavía algunos, para decirlo de alguna manera, tiene más preguntas que la de la alcaldesa. Pero ¿cuál es el mensaje que recibe la población de La Vega al designar un vicealcalde que no fue a votación y que no estuvo en una boleta, y al desconocer la renuncia de la vicealcaldesa, que sí fue a votación pero renunció? Mira, yo creo que esto lamentablemente contribuye a un gran mal que los partidos políticos estamos padeciendo desde hace mucho tiempo, que es la falta de credibilidad. La falta de credibilidad cuando se actúa de una manera ilegal, cuando se actúa de una manera burda, cuando se actúa de una manera en el que se supone que hay un sistema de pesos, de contrapesos, se supone que hay una constitución que hay que observar, que hay unas leyes que hay que observar. Entonces yo creo que el mensaje que se está mandando es que los partidos políticos, cuando tienen una mayoría, pues se le importa lo que diga la Constitución, se le importa lo que las leyes digan, y van a querer, en este caso, imponer sus decisiones independientemente de que cumplan o no con la normativa que nos hemos dado. Entonces, vuelvo y digo, no puede surgir nada que tenga un carácter de legalidad cuando es un origen espurio en términos jurídicos, como ha pasado en este caso. Y vuelvo y digo, esto no es una práctica que sorprenda, porque ya realmente la capacidad de asombro con las cosas que este gobierno hace en contra de la institucionalidad, pues yo creo que realmente han estado ahí. Vuelvo y digo, el caso de ese diputado narcotraficante condenado, entre muchas otras cosas más. Vemos como, por ejemplo, la tanta transparencia que se pregona y aquel supuesto poder de la honestidad que se utilizó como eslogan de campaña. Nos damos cuenta cómo en las instituciones, en el día a día, lo menos que hay es transparencia. Cuando la directora de una institución hace un copy-paste de las especificaciones técnicas de un vehículo todoterreno que ella quiere comprar y lo pone en el pliego de condiciones para una supuesta licitación totalmente amañada, dirigida para que gane precisamente el proveedor del vehículo que ella quiere. O sea, cuando tú sumas... ¿De qué estamos hablando? Cuando tú sumas de la actual directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, que hizo una licitación para comprar un vehículo de lujo, dicho sea. Entonces me hablan de austeridad por otro lado y de una reforma fiscal que se necesita de dinero, pero ella trata de licitar el vehículo de lujo más caro, todo terreno de una marca en particular, y pone las especificaciones que solamente tiene esa marca y ese suplidor. Lo que quiero con esto significar es que cuando tú sumas todos estos elementos, todas estas acciones de funcionarios de tanto del gobierno central como en este caso de la alcaldía de La Vega, como de otras instancias, nos estamos dando cuenta que estamos frente a un partido que no respeta en lo absoluto la institucionalidad, el principio de legalidad, la Constitución misma. Entonces, estamos ante, vamos a decir, un gobierno que simplemente está llevando a cabo su accionar al margen de todo lo que establece el marco jurídico que debe regular lo que son sus acciones y sus políticas públicas. ¿Cuáles son las opciones, digamos, o quizás digamos que la previsión de éxito que puede tener la oposición con el caso de La Vega, José? Mira, si realmente aquí hay un Estado de Derecho, si realmente aquí hay una separación de poderes, como manda el artículo 4 de la Carta Magna, ese tribunal no tiene de otra que desconocer lo que es ese acto ilegal, porque eso es un acto totalmente inconstitucional e ilegal. Eso se supone que va a ser repudiado, que va a ser rechazado, y que el TSA en este caso, pues lo que haría es
simplemente decir que no tiene validez, porque es que no puede tener validez un acto ilegal que no encuentra un sustento, que usted no tiene esa facultad que le ha dado la ley ni la Constitución. Ningún funcionario, ningún órgano, sea unipersonal o colegiado, puede atribuirse facultades que la Constitución no le ha reconocido o que la ley no le ha reconocido. Y el Consejo de Regidores de La Vega no tiene facultad para desconocer una renuncia 60 y pico días después, no tiene facultad para juramentar a alguien que perdió la condición de vicealcaldesa para sustituir a un alcalde renunciante, pero mucho menos tiene facultad para designar un nuevo vicealcalde. Entonces, sobre la ilegalidad no puede dar fruto la legalidad, no es posible. Hay una contradicción. Has hablado de temas de licitaciones a la medida, de temas de inconstitucionalidad, inclusive hasta de vacíos de poder por tema de narcotráfico. Sí. Hay unas cuantas más preguntas que tenemos que hacerte, pero me informan que tenemos que hacer una pausa técnica importante para cumplir con algunos compromisos y continuamos conversando con José Dantes, secretario de Asuntos Legales del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Analizamos el caso de La Vega esta noche en 55 minutos con José Dantes, secretario legal para asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político de ese partido. Te preguntaba cuál era digamos que el porcentaje de éxito que podía tener esto. Tú hablas de independencia de los poderes, pero si hay independencia de los poderes, que eso es lo que vamos a ver. Sí. ¿Cuál es el papel digamos, el rol que juega la oposición en este momento cuando la gente justamente demanda que la oposición sea más activa? El Partido de la Liberación Dominicana acaba de pasar por un proceso, digamos que de modernización, podría decirse, con el Congreso. Un Congreso que lo que procura es fortalecernos internamente y, claro, llevar a cabo una serie de transformaciones internas que no es de un día para otro. O sea, es un proceso de largo plazo, de mediano y de largo plazo. Pero ya se ha reunido el Partido de la Liberación Dominicana a trazar políticas, estrategias, no, todavía, ha conseguido el perdón de la población después de los últimos 4 años, se está o ya se ha reorganizado para hacer una oposición efectiva, positiva, con propuestas para quizás investigar, analizar y descubrir o publicar o denunciar, ¿por qué no?, las situaciones que tal vez deben corregirse en este actual gobierno. Mira, ¿Qué ha pasado? Yo creo que, claro, yo creo que en estos 4 años nosotros hemos estado llevando a cabo un proceso interno de reflexión, de introspección, en el que nos ha quedado claro que se produjo una desconexión con la sociedad dominicana. Y bueno, en este último congreso que concluye el próximo día 24, no ha concluido aún, el acto de clausura es el próximo día 24, pues ya nuestro partido se embarcará a lo que es la implementación de todas las decisiones de dicho Congreso para justamente poder continuar con la transformación, concluirla y estar a tono con la sociedad dominicana. Entonces, parte de ese rol opositor es justamente velar porque este gobierno pues cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, que no se salga de los cauces de la legalidad, porque es un gobierno que ha manipulado a través de su mayoría mecánica la institucionalidad. Recordemos una ley que se cambió, un artículo, para simplemente facilitar la designación de un abogado en una institución que realmente lo que tenía eran unos requisitos para quien la dirigiera de otra profesión. Y por otro lado, un partido de gobierno que en cuanto a transparencia, que tanto se ha jactado, pues yo creo que se ha quemado. Ahí está el tema de los escándalos con los alquileres, todas estas licitaciones amañadas, lo que pasa con el tema de los propios semáforos, etcétera. O sea, nos hemos dado cuenta en estos 4 años, creo que al pueblo se le ha ido ya cayendo el velo, ¿no?, de que toda esta gente del partido de gobierno prácticamente han hecho lo que siempre criticaron, ¿no?, pero de una manera mayúscula y sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de descaro ni nada por el estilo. Entonces, el rol de la oposición en este caso es estar del lado de la sociedad dominicana, velando porque los intereses de la sociedad sean protegidos y porque, en este caso, las políticas públicas que se formulen, que se implementen, que se lleven a cabo, impacten de una manera positiva. Entonces, las que nuestro partido entienda
que no va a ser de esa forma, pues nosotros la vamos a criticar de una manera constructiva y vamos a hacer propuestas alternas de la mano de los sectores afectados, porque vuelvo y digo, los partidos políticos, lo he dicho siempre, son representantes de las expectativas de una sociedad X. Entonces se supone que nuestro partido responde a las aspiraciones del pueblo dominicano. ¿Y qué es lo que el pueblo dominicano quiere hoy? El pueblo dominicano lo que quiere es más orden, más seguridad, más servicios públicos de calidad, que en estos 4 años han disminuido la calidad hasta tal punto que la vida diaria del pueblo dominicano se ha visto afectada. Hoy justamente sale en uno de los diarios escritos la odisea que significa hacer un trámite que anteriormente prácticamente no te costaba tiempo. Sacar un pasaporte es una odisea, sacar una cédula es un problema, independientemente de que eso es la Junta Central Electoral, sigue siendo un servicio público. Pero volvemos a el tema de cosas que ya se habían superado. Aquí había luz 24 horas en muchísimas provincias, en muchísimos municipios. Ahora es todo lo contrario. No hay ni siquiera contadores en las sedes, pero mucho más aún. Las pérdidas cierran en este año 23 por más de un 36%, equivalente a más de 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es energía que se sirve, pero que las EDES no están en capacidad de cobrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una involución de las políticas públicas que ya estaban consolidadas como conquistas sociales. Entonces, como partido de oposición, lo que nos corresponde es estar del lado de la sociedad, levantando la voz junto a la sociedad en lo que haya que levantarla, en señalar lo que esté mal para que se corrija, pero en proponer también cosas. Entonces, cuando vemos un supuesto llamado a diálogo nacional, con todas las fuerzas vivas, lo que pasa es que este es un gobierno que no planifica, este es un gobierno que se levantan diariamente para ver, déjame ver lo que yo voy a inventarme hoy, y lo hemos visto. Hace 2 semanas y media se anunció la puesta en marcha de una app que cuando chequearon ustedes mismos aquí en este medio se dieron cuenta que esa app no existía. O sea, este es un gobierno que vive de lo cosmético, un gobierno que vive del bulto del allante, pero que en sustancia es un gobierno vacío, hueco, como aquella carreta vacía que mientras más vacía está, más ruido hace. Entonces, para eso están los partidos de oposición, para velar que un gobierno realmente cumpla con lo que prometió, que lo haga bien, que impacte de manera positiva a la gente, a la sociedad, y de no ser así, entonces nos tendrá de frente, como en este caso han querido desconocer la voluntad del pueblo de La Vega, que votó por 2 personas, ¿no? Uno se fue para un ministerio porque va a manejar muchos fondos, porque el próximo año, en el 2026, hay unos Juegos Panamericanos en este país. Entonces, ahí va a haber mucho dinero y es importante que hubiese una figura clave de un grupo hacia lo interno del PRM en esa área, por un lado. Pero por otro lado, la persona entonces que lo acompaña en la boleta renuncia de acuerdo a la ley, no a lo que yo digo, a la ley en el artículo 43, pierde la condición y 65, 70 días después ¿quieres recogerla? Yo quiero saber en qué empresa o institución usted pone una carta de renuncia, vuelve 75 días y simplemente dice, bueno, yo quiero mi puesto para atrás. Ah, sí, ven, claro, pasa, ven, toma, asume. O sea, no. Entonces, el daño que se está creando aquí es a la institucionalidad democrática, por un lado, y a la institucionalidad en sentido general, porque se está desconociendo el fundamento, el pilar de esa institucionalidad, que es el principio de legalidad. Y vamos más allá, es una burla al pueblo de La Vega. ¿Cuáles son las opciones para la gente? Porque hablabas hace un momento del mensaje que se manda a la población con el asunto de La Vega, que ha llamado mucho la atención y pues se han hecho, digamos que varias preguntas. ¿Es constitucional o no? ¿Se debió llamar a elecciones o no? ¿Es posible que se desconociera una renuncia que decía que era irrevocable o no? Pero no hemos visto la posición en la que queda la gente, el votante, los que votaron por la señora Amparo Custodio y por el señor Kelvin Cruz, que hoy es ministro de Deportes. ¿Cuál es la posición para esos ciudadanos?
¿Acatar eso, desconocer lo demás, tener un vicealcalde por...? O sea, ¿qué piensan ustedes? Ahí es donde entran los partidos de oposición, representando las aspiraciones, en este caso del pueblo vegano. ¿Qué es lo que el pueblo vegano quiere? Una alcaldía que funcione, una alcaldía que opere y que resuelva la problemática municipal que tiene ese pueblo, esa comunidad. Ahora, ¿qué garantía tienen ellos, no? Que unas autoridades que se han manejado de una forma tan burda, tan torpe, tan ilegal, entonces van a llevar a cabo una función eficiente. Se reconocía que el exalcalde Kelvin Cruz se manejó de una manera eficiente y por eso ese pueblo vuelve y vota por esa persona, no por la vicealcaldesa. Fíjate que cuando tú votas por el alcalde, no sale la cara de la vicealcaldesa. La vicealcaldesa o el vicealcalde que se postula es para que sustituya en caso de ausencia. Entonces es el propio partido de gobierno que boicotea la sustitución del alcalde que fue efectivo, que el pueblo votó por él. Entonces, en ausencia de ese alcalde, ¿qué le queda a la gente? Pues escoger un alcalde nuevo que ellos entiendan que va a llevar a cabo una labor municipal positiva para su comunidad. Eso es lo que le queda. Entonces, por eso nosotros insistimos en que lo correcto debió ser, en función de la Ley Electoral 2023, que en su artículo 95.7 contempla la celebración de elecciones extraordinarias en ciertos casos y al final dice, o para cualquier otro fin, que entonces la Junta Central Electoral se abocara a llevar a cabo un proceso electivo extraordinario en el municipio de La Vega, solo para la escogencia de 2 funcionarios, un alcalde y una vicealcaldesa, o una alcaldesa y un vicealcalde. Eso es lo que el pueblo de La Vega, en este caso, necesitaría. Y yo estoy 100% seguro que quisiera ver. ¿Por qué? Porque ellos no votaron por la señora Custodio. Ellos votaron por el alcalde que renunció para irse a un ministerio porque le convenía. Por el que seguro no votaron es por el actual vicealcalde. Que tampoco. Bueno, ese votaron porque era un regidor, como regidor. Pero no le votaron como vicealcalde. No como vicealcalde, pero yo no quiero decir que tiene una legitimidad, pero se sometió al escrutinio. La señora Amparo, vamos a decir, fue de bola en una boleta donde la cara era Kelvin Cruz. Pero la gente votó por ella. Bueno, lo que pasa es que tú no votas por los vicealcaldes ni por los candidatos vicepresidenciales. Votas por la fórmula. Claro. Y la fórmula la incluye. Claro, pero la fórmula la incluye para que ella asuma ante una ausencia definitiva, inmediata, no 75 días después, y más si usted ya perdió la condición de vicealcaldesa como ella la perdió. Qué barbaridad. Esto parece que pique y se extiende. Pero iríamos para los tribunales y allá entonces ¿Ya iniciaron el proceso? Estamos aún evaluando los actos que salieron de esa ilegal juramentación para entonces nosotros ya comenzar a elaborar lo que va a ser nuestro recurso ante la jurisdicción competente, que en este caso ya finalmente la determinaremos en esta semana. Gracias, José. Siempre es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti, Yulisa. Qué bueno que salieron de ese proceso, digamos que bien. Sí. Ojalá que se fortalezca el PLD y que hagan una real oposición, porque eso es sano para la democracia. Eso es lo que vamos a hacer, siempre, estar del lado del pueblo dominicano y de sus causas sociales. Y pedirle perdón a la gente, que yo creo que ya más o menos la gente lo está queriendo un chin, ¿no? Pero ya se ha pedido perdón. El expresidente Medina en su discurso... ¿Han conseguido, sienten ustedes ya como sí, simpatía de la gente? Yo entiendo, no creo que es un tema de simpatía, creo que es un tema de realidades. Perdón, yo creo que se ha entendido que los actos que en todo caso pudieron haber reñido con la ley o que riñen con la ley son personales de cada quien, no de un colectivo, no de un colectivo, porque si a eso vamos entonces el PRM es un partido de narcos, porque tiene narcos condenados y presos. Dios mío, gracias José Dantes.